Hola. Buenos días, tardes o noches. Gracias por pasar por aquí. Hoy traigo una historia no mía, pero sí interesante de Sword Art Online. Si es que te gusta, puedes darle un like. No alargaré más la introducción, así que puedes continuar. Advertencia. Toda la historia no me pertenece, ni las imágenes. Créditos a sus respectivos autores. Sin más que decir, que siga el fanfic. Capítulo 58. Capítulo 58, las vacaciones olvidadas. Era un grupo de jugadores demacrados pero felices los que llegaron a la otra orilla del lago de la caldera tras la pelea contra el jefe de campo. A pesar de que su flota estaba en ruinas y los guerreros estaban exhaustos, el simple hecho de que nadie hubiera muerto en la batalla les levantó el ánimo. Vagabundo. Una vez en tierra firme, lo primero que hizo Drifter fue reunirse con su gremio. Yuna lo agarró del brazo, mientras todos lo miraban preocupados. Les dedicó una sonrisa para asegurarles a sus amigos que estaba bien. Lo que más me dolió fue mi ego. Eso le provocó algunas risas. Tras mostrarles la bonificación del último ataque, que los demás accedieron a entregarle a Ágil para que se la vendiera, a cambio de una comisión, claro, Drifter se volvió hacia Yuuki, Ran y Mérida. ¿Y bien? ¿Qué les pareció su primera pelea con un jefe? Fue increíble. Y aterrador. Pero sobre todo increíble. Yuuki prácticamente saltó de alegría al responder, con una enorme sonrisa en el rostro. Drifter pensó que, si alguien hubiera perdido la vida, ella habría estado casi igual de emocionada. Pero bueno, no iba a aguarle la fiesta, sobre todo cuando también se reía. Ella lo dijo todo. Mérida rió entre dientes y Ran asintió. Al ver eso, Asuna le dio un codazo a Kirito en las costillas, sin mucha sutileza. Cuando el espadachín gritó y la fulminó con la mirada, ella arqueó las cejas e hizo un gesto con la cabeza hacia el trío. Tras un momento de confusión, su rostro comprendió. Ah. Cierto. Ran, Mérida, Yuuki, ¿cambiaron de opinión después de esta batalla? ¿Aún quieren ser soldados de primera línea? Por supuesto. Entonces, ¿qué hay de lo que hablamos antes? ¿Te gustaría unirte al Requiem del Reaver? Al unísono, Yuuki y Mérida miraron a Ran. Era evidente que ambas seguirían la decisión de la gemela mayor. La chica de cabello morado, en cambio, no respondió de inmediato, ni para aceptar ni para negarse. Su silencio provocó un ligero pánico en Kirito, pues no estaba seguro de haber hecho algo malo. El chico aún no se había decidido por completo sobre su papel como líder del gremio. No tienes que decir nada ahora si no quieres. Y nunca te obligaremos a... Aceptamos. ¿En serio? Ran asintió fácilmente. Sí. Sería un honor para nosotros unirnos al Requiem del Reaver, líder del gremio. Genial. Hurra. Bienvenidos a nuestro gremio, Ran, Mérida, Yuuki. Es bueno tenerte. Ran sonrió. Yuuki, que nunca se dejó llevar por la sutileza, gritó de alegría. Rápidamente recorrió la zona abrazando a todos, y casi derribó a Asuna al suelo al final. Mérida resopló divertida, pero también tenía una sonrisa de felicidad en el rostro. Drifter le dio una palmadita en la espalda a la espadista de pelo azul. ¿Estás seguro? A partir de aquí, la cosa se pondrá más peligrosa. Bueno, supongo que puedes echarte atrás cuando sientas que ya no estás a la altura. Drifter sonrió para quitarle hierro al asunto y demostrarle que solo la estaba tomando el pelo. Mérida puso los ojos en blanco. Es un poco tarde para decir eso, ¿no? La sonrisa del lancero se ensanchó y le tendió la mano para que se la estrechara, antes de repetir la acción con Ran y Yuuki. Después de todo, era el vicelíder del Requiem del Destructor. Bienvenidos todos al frente. Oficialmente esta vez. Gracias, Drifter. Felicidades a todos. Puede que no lo parezca, hey. Ágil caminó hacia ellos en ese momento y le dio una palmada en la espalda a Drifter con una enorme sonrisa. Ignorando las objeciones del lancero, continuó. Pero en realidad son el tercer gremio más fuerte en el frente. Y digo tercero porque tienen pocos miembros. De lo contrario, estarían empatados con DKB y ALS en el primer puesto. No dejes que Kibao ni Lin te oigan decir eso, Ágil.
se pondrán a gritar y te acusarán de difamación. No es difamación si es la verdad. De alguna manera, no creo que lo vean de esa manera. Ja 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 ja. No solo Drifter, sino todo el grupo se rió. Tras liberar algo de tensión, los jugadores caminaron hacia el segundo asentamiento del piso, la aldea Usco. Si el cuarto piso era el mismo que el anterior, y no había razón para que no lo fuera, al menos en este caso, entonces la entrada a la torre estaría cerca de esta aldea. Pero los Reavers no apuntaban a la torre en ese momento. De hecho, Drifter no estaba del todo seguro de qué pretendían. En cuanto se abrió el teletransportador de la aldea Usco, Argo apareció y se llevó a Kirito a rastras para hablar de algo que no podía decirles, pero que les iba a gustar. Esa sola frase dejó al gremio, incluso a los nuevos miembros, temblando de miedo. Sin embargo, cuando Kirito regresó, brillaba de verdad, como una versión exagerada de Yuki. Con eso, Drifter quería decir que el espadachín tenía la sonrisa más grande que jamás había visto en su rostro, a veces destilando algo de ansiedad, pero sobre todo alegría. Y también se negaba a contarles lo que estaba pasando. Juntos, el espadachín y el agente de información guiaron al grupo por el suelo, sin mostrar intención de regresar, aunque la noche se acercaba rápidamente. Cuando Nautilus lo mencionó, Argo simplemente dijo que tendrían un lugar seguro donde pasar la noche. El sol estaba a punto de ponerse sobre el borde de Aincrad, y cuando se había convertido eso en una vista normal, cuando llegaron a donde sea que estuvieran, Drifter miró el edificio de enfrente e inclinó la cabeza. De repente, una idea lo asaltó y resopló, divertido, atrayendo miradas curiosas de sus amigos. Perdón. Es solo que, eso es un castillo. En Aincrad. El castillo de Aincrad. Así que eso es un castillo dentro de un castillo. Aburrido. Jaja, ya lo sé. Creo que acabo de darme cuenta de lo absurda que es nuestra situación. No todo el asunto del juego de la muerte, sino la historia de fondo. Eso hizo reír a algunos otros. Ran se giró hacia Kirito. Entonces, líder del gremio, ¿podría decirnos qué hacemos aquí? Por favor, no me diga que estamos asaltando el castillo. Uf, por favor, llámame Kirito, Ran. Y no lo atacaremos. Son nuestros aliados. ¿Aliados? Antes de que Kirito pudiera explicar, Sinon, quien tenía la mejor visión de todos, exclamó. Ah, ya veo. Elfos oscuros. Kizmel. Está aquí, Kirito. ¿Sí? Sorpresa. Asuna saltó feliz y abrazó a Kirito. Solo duró un instante antes de que el esgrimista lo soltara, pero dejó al chico estupefacto. Riendo disimuladamente, Drifter siguió a Asuna mientras ella prácticamente corría hacia la entrada del castillo. Fue una gran idea, Kirito. Y gracias por encontrar el camino tan rápido, pequeña rata. No fue nada, Dribou. No estaría mal tenerlos a todos juntos esta noche. Deteniéndose, Drifter miró a Argo, quien sonreía de oreja a oreja. Sintió que se le escapaba algo. ¿Qué tiene de especial esta noche? ¿Qué día es hoy, Dribou? Hoy. Es 24 de diciembre. Nochebuena. Drifter se detuvo en seco y se dio una palmada en la frente. Todos los demás, excepto Kirito y Argo, se detuvieron entre la sorpresa y el horror, con la boca abierta, tan grande como un huevo. El corredor de información, mientras tanto, reía. En uno. El lancero ignoró a Argo por ahora. ¿Cómo se le había olvidado la fecha? Aunque suponía que tenía cosas más importantes de las que preocuparse. Y no era como si hubiera una tienda de regalos en Aincrad donde pudiera comprar regalos para todos. Rayos, ni siquiera sabía si celebrarían la Navidad. Por lo que sabía, era muy probable que pasaran toda la Navidad haciendo lo mismo de todos los días. Grindear. La Navidad perdía gran parte de su significado cuando uno estaba atrapado en un juego mortal. Negando con la cabeza, Drifter abrazó a Argo con un rápido abrazo. La corredora de información había sido un poco traviesa al no recordárselo antes, pero los llevó a conocer a Kizmel, así que lo dejó pasar. Los guardias elfos oscuros de la entrada no les causaron ningún problema. Los cursores sobre sus cabezas estaban verdes.
Drifter notó con interés que los PNJ les hacían a los miembros del gremio el saludo élfico que Kizmel les había mostrado, pero Argo, Ágil y los demás simplemente fueron ignorados. Kizmel. Una vez dentro del castillo, no tardaron en encontrar a quien buscaban. Con un chillido femenino, Asuna se lanzó como una bala y abrazó a una elfa oscura muy sorprendida, pero rebosante de alegría. Asuna. Y todos los demás también. Por fin has llegado. Tras abrazar a Asuna, Kizmel la mantuvo a distancia e inspeccionó al esgrimista. Su mirada también se detuvo en Drifter, Kirito, Yuna, Nautilus y Sinon, todos los miembros del grupo original. El lancero se sorprendió momentáneamente por la verdadera preocupación y alivio que vio en sus ojos, aunque sabía que no debía. Kizmel siempre había sido especial. Supongo que lograron derrotar al guardián. ¿Tuvieron algún problema? ¿Alguno resultó herido? Sí, no y no, Kizmel. Me alegra verte. Tras saludar a la elfa oscura, Drifter respondió a sus breves preguntas. Luego sonrió y la abrazó también, imitando a Asuna. Los demás hicieron lo mismo, mientras los demás jugadores los miraban alternativamente a ellos y a Kizmel, probablemente intentando comprender cómo y por qué el grupo estaba tan cerca de un PNJ, y por qué dicho PNJ parecía tan real. Drifter lo notó. Kizmel, déjame presentarte. Primero que nada, esta es Kizmel, una caballero real de Lixula. Gracias a ella logramos vencer a Nereus con tanta facilidad. Nos ha ayudado mucho. Los ojos de Argo brillaron. El agente de información probablemente había atado cabos y se había dado cuenta de que el elfo oscuro era la fuente secreta de información del grupo. Eres demasiado educado, vagabundo. De no haber sido por tu ayuda, habría perdido la vida y el objeto sagrado de mi pueblo también habría sido robado. Drifter simplemente desestimó la gratitud de Kizmel. Era una amiga, no había necesidad de formalizarlo. Kizmel, esos 4 son miembros de nuestro gremio, Reavers Requiem. Ella es Lisbeth, o Liz para abreviar. Es nuestra herrera. Esa pequeña energía de allá es Yuuki, y junto a ella está su hermana gemela Ran. Y por último, pero no menos importante, esta es Mérida. Hola. Hola. ¿Eres un elfo? Puedes hablar con... Tranquilo, Yuuki. Puedes molestar a Kizmel más tarde. Riéndose entre dientes, Drifter levantó una mano para detener a la hermana menor. Kizmel volvió a colocarse el puño frente al pecho a modo de saludo. Es un placer conocerlos, amigos humanos. Me alegra que hayan encontrado a otros en quienes confiar. Drifter, Asuna, Kirito, Sinon, Nautilus, Yuna. El grupo original sonrió. Drifter le hizo un gesto a Argo. Esa de aspecto escurridizo es Argo. No te dejes engañar, tiene la mente afilada y es muy probable que intente estafarte para sacarte información. Pero tiene buen corazón. Oye. Te aviso que tengo un negocio muy legal, ¿vale? No andes espantando a mi clientela, Dribou. Después de alborotar el cabello de Argo solo para molestarla, Drifter se volvió hacia Ágil y su grupo. Finalmente, esos son Ágil, Wolf, Namate y Shigio. Son guerreros de vanguardia como nosotros, y muy poderosos. Han estado luchando contra los jefes de piso, los guardianes, con nosotros desde el primer piso de Aincrad. Me harás sonrojar, Drifter. Ágil fingió vergüenza, provocando muchas risas divertidas en el grupo. Kizmel también sonrió. Conocía perfectamente el nivel de habilidad de Drifter, así que cualquiera que el lancero considerara fuerte probablemente sería un guerrero temible por derecho propio. Mientras la mayoría de los demás aún se acostumbraban a hablar con Kizmel como si fuera más que un PNJ, esperaban respuestas robóticas y se sorprendieron al recibir una respuesta fluida. Argo había entablado una conversación con la elfa oscura sobre Aincrad y el contexto de la campaña guerra élfica. De hecho, incluso logró convencer a Kizmel de que preguntara al gobernante del castillo Yofel sobre el jefe de piso antes de que Drifter o Kirito pudieran hacerlo. Explicarle a Kizmel el concepto de Navidad y Nochebuena también fue una experiencia divertida. Sin embargo, les valió un banquete cuando el elfo oscuro pidió a los cocineros del castillo que prepararan un festín para los jugadores.
Más tarde, acostado en la cama de la habitación que compartía con Kirito y Nautilus, Drifter pensó que, considerando todo, no había sido una mala Navidad. Capítulo 59. Capítulo 59, Incursiones y filtraciones. Si alguien le hubiera preguntado a Drifter cómo pensaba pasar la Navidad de 2022 hace unos años, o incluso hace unos meses, habría tenido muchas respuestas. Quizás con su familia, disfrutando de una buena cena y abriendo regalos. Quizás con su novia, si tenía la suerte de encontrarla. Siempre existía la posibilidad de pasarla viajando y pasándola bien. Una forma en la que nunca imaginó que pasaría las vacaciones más alegres del año era despertarse al amanecer, ponerse su armadura, colgar su lanza en su espalda y salir a encontrarse con el grupo de adolescentes con los que había terminado creando un gremio, y que ahora consideraba su familia, para que pudieran discutir cómo arriesgarían sus vidas hoy. Bueno, así era la vida. Al menos la vida en Sao. Uno podría pensar que estarían ansiosos por usar las vacaciones como excusa para tomarse un día libre, pero no era así. Ni de lejos. Para ellos, este era solo otro día de sus vidas reales perdido mientras estaban atrapados en el juego de un megalómano. Una Navidad que pasarían lejos de sus familias y seres queridos, y no por elección propia. Probablemente la primera de muchas, además. No, eso no era del todo cierto, pensó Drifter mientras miraba a su alrededor. Mérida, Liz, Nautilus y Sinon ya estaban levantados. Estos dos últimos charlaban con Kizmel. Eran madrugadores como él. Buenos días. Buenos días, Drifter. Saludó a los miembros de su gremio, se sentó y tomó la comida que Kizmel le ofreció. Una especie de pan élfico. No estaba seguro de qué era, pero estaba delicioso. Pronto apareció el resto de su gremio, así como Argo, Ágil y su gente. La larga mesa, la misma en la que habían festejado la noche anterior, estaba ahora llena, no solo de gente, sino también de charlas y risas. Todos parecían estar de buen humor. Sí. No es Navidad en casa, pero tampoco están mal. Observando a todos, Drifter sonrió. Sao unía a la gente mucho más rápido de lo que ocurriría naturalmente. No estaba seguro de cuándo exactamente, pero había al menos un puñado de personas alrededor de la mesa a quienes consideraba familia. Entonces, ¿cuáles son nuestros planes para hoy? Aunque Yuna preguntó con indiferencia, miraba a Kizmel mientras hablaba. Ayer, el grupo le había contado a su amiga elfa oscura lo que habían oído planear los elfos caídos. Kizmel, a su vez, los había llevado ante el gobernante del castillo, y entonces repitieron su historia. Además de algunas recompensas, también desbloquearon la siguiente misión de la campaña Guerra Élfica, pero el objetivo era simplemente ayudar al caballero real Kizmel. No había mucho que decir. Creo que lo mejor sería que nos quedemos en el castillo de Yofel, amigos. Tuvimos varias escaramuzas con los elfos del bosque estos últimos días, y preferiría no estar lejos del castillo por si acaso ocurre algo. Hay mucho que hacer aquí, si están dispuestos a ayudar. La misión cambió entonces a ayudar a preparar el castillo Yofel. Sin embargo, solo los miembros del Requiem del Reave la recibieron. Entre ellos se encontraban Liz, Ran, Buki y Mérida, aunque no habían participado en la campaña de la Guerra de los Elfos hasta ese momento. El grupo de Ágil, en cambio, no recibió nada. El mercader y sus amigos se marcharon poco después del desayuno, llevándose a Argo con ellos, para disgusto de la agente de información. Ella quería explorar más el castillo, pero tenía la agenda apretada. Además, parecía que Fumaningum la estaba molestando de nuevo, aunque cuando Drifter le preguntó si necesitaba ayuda, Argo dijo que solo era el cosplay lo que la estaba poniendo nerviosa. Así pasaron los Reavers la mayor parte de sus vacaciones de Navidad. No se quedaron holgazaneando, pero tampoco se esforzaron demasiado ni se dedicaron a la recreación. Drifter y Yuna incluso tuvieron tiempo de ir al pueblo de los comienzos para desearles feliz Navidad a Sasa y a los niños. Mientras yacía en la cama y se acostaba, Drifter sonrió al techo. Una vez más, pensó que, si bien esta no era una Navidad perfecta, tampoco estaba mal.
Por supuesto, aunque Callaba dejó pasar la Navidad sin usar ninguna de sus maquinaciones, una vez que el reloj cambió, el bastardo volvió a las andadas. Eran las 4 de la mañana cuando Drifter se despertó con el sonido de las campanas y los gritos. Tras unos instantes de confusión, Drifter se levantó de golpe, con el dedo borroso mientras navegaba por el menú y equipaba su lanza. Nautilus y Kirito no eran más lentos que él. ¿Lo que está sucediendo? Ni idea. El ataque de los elfos del bosque que mencionó Kizmel. Debe ser eso. Drifter maldijo en voz baja y salió corriendo de la habitación. Los elfos oscuros subían corriendo por las murallas y observaban por encima de las barricadas. Para su sorpresa, Drifter notó que la mayoría se concentraban en los lados del castillo que daban al río, en lugar de en la entrada. ¿Estáis despiertos, amigos míos? Tendríamos que tener el sueño muy pesado para seguir en la cama con todo este ruido, Kizmel. ¿Es esto lo que creo que es? Me temo que sí, Kirito. Los elfos del bosque han llegado con toda su fuerza esta vez. Sus barcos se acercan ahora mismo. Drifter dejó a su líder de gremio hablando con Kizmel y se dirigió a las murallas. Asuna, Sinon y Ran, que habían aparecido en algún momento con el resto de las chicas, lo acompañaron. Una vez allí, las tres respiraron profundamente. Más de 2 docenas de barcos navegaban río abajo hacia el castillo de Yofel, todos repletos de elfos del bosque. Mientras observaban, los elfos oscuros en las murallas comenzaron a lanzar flechas contra los atacantes, aprovechando la ventaja de la altura. Dios, esto es una guerra total. Incluso el arquero, normalmente inexpresivo, se quedó boquiabierto al verlo, conmocionado. Drifter asintió en silencio. Esta no era una batalla que pudieran librar solos. En todo caso, los jugadores serían actores secundarios. Bien. Nos mantendremos unidos, identificaremos a los enemigos y los eliminaremos rápidamente. Cuando entren, intentaremos usar la puerta como cuello de botella. Drifter asintió. El plan de Asuna era básicamente el mismo que él había ideado. No había mucho más que pudieran hacer. Desde luego, no arriesgaría a los miembros de su gremio haciéndoles cobrar al ejército entrante por unos pocos puntos de experiencia adicionales. Descendiendo de las murallas mientras esquivaban a los elfos oscuros que seguían subiendo, los 4 se reunieron con el resto de su gremio, y Asuna les explicó rápidamente lo que vieron. Kirito escuchó su plan y asintió, ordenando a los Reavers que se agruparan. Kizmel se unió con gusto. Están traspasando las puertas. Transcurrieron 20 tensos minutos, durante los cuales los jugadores solo observaron cómo los elfos oscuros disparaban flecha tras flecha contra los barcos de los elfos del bosque que se acercaban. Más de 10 barcos fueron destruidos, ya sea por la muerte de toda su tripulación o por incendio, antes de que los PNJ enemigos finalmente alcanzaran las murallas. Sin embargo, una vez que lo hicieron, los elfos del bosque destrozaron rápidamente las puertas que conectaban el castillo con los muelles. En cuanto se abrieron las puertas, los elfos del bosque entraron, como era de esperar, en masa. Los guardias se movilizaron con la misma rapidez para enfrentarse a ellos, y la batalla se convirtió en un caos, con cientos de cuerpos chocando y decenas de PNJ muriendo cada minuto. Drifter había participado en incursiones de jefes de 3 pisos y en cientos de batallas menores hasta entonces, pero esto era diferente a todo lo que había visto. Sin embargo, no tuvo mucho tiempo para admirar. 6 elfos del bosque asaltante se abalanzaron sobre los saqueadores. No era la primera ni la última vez hoy, pero el lancero se alegró de que todo el gremio estuviera allí. Entrenar a todos juntos en días normales era impráctico. Demasiada gente los hacía avanzar demasiado lento, por no mencionar que la experiencia ganada al dividirse entre 10 personas era escasa, como mínimo. Pero, en ocasiones como esta, más gente marcaba la diferencia. Esquivando un sable cortante, Drifter clavó su lanza en el estómago del atacante. Luego, aprovechando que la punta de su lanza seguía clavada en el cuerpo del elfo del bosque, Drifter usó un horizontal para empujarlo hacia Ran y Yuki, quienes usaron inclinación con una sincronía asombrosa para rematar al enemigo.
Sin pestañear, Drifter cambió a Nautilus, con la lanza paralela al suelo en una púa de furia, empalando al monstruo con el que su amigo de cabello cenizo había estado luchando. Siguiendo la rutina de habilidad, levantó al elfo caído asaltante en el aire con su lanza, antes de estrellarlo contra el suelo, donde Liz asestó el golpe final con un rompehuesos. Hubo un breve respiro, durante el cual Drifter aprovechó para observar el campo de batalla. No podía distinguir si su bando iba ganando o no, pero al menos no parecían estar perdiendo. Para los jugadores, la batalla había sido algo frenética, pero aparte de eso, fue bastante fácil. Frunció el ceño. Nada en Sao era fácil. En cuanto empezabas a pensar eso, corrías peligro. Sobreestimar a Kayaba y su sistema cardinal era un viaje sin retorno al más allá. Kirito, Asuna, algo anda mal. ¿Notaste algo fuera de lugar, Drifter? No, y eso es lo que me preocupa. Es casi como si estuviéramos en una escena de corte, ¿no crees? No hay ningún desafío real. Y Kayaba no hace batallas sencillas. Entiendo lo que quieres decir. Pero ¿tienes alguna idea de lo que podría estar pasando? Para sus adentros, Drifter se alegró un poco de que el espadachín ni siquiera cuestionara sus palabras, a pesar de que las basaba en una corazonada. Esa clase de confianza no se podía comprar. Pero, por muy contento que estuviera con el comentario, no cambiaba el hecho de que Drifter no tenía ni idea de qué podía estar mal, si es que había algo. Fue Yuna quien ideó la solución obvia. Preguntarle a su amigable PNJ. Kizmel, si los elfos del bosque quisieran tomar el control del castillo, ¿qué tendrían que hacer? ¿Y qué zonas tendrían que conquistar? La elfa oscura apuñaló a un elfo del bosque asaltante en el cuello con su espada, matándolo, y se giró hacia la cantante. Esta inclinó la cabeza confundida por un instante, antes de que una mirada calculadora apareciera en sus ojos. Está el arsenal, pero controlarlo ahora sería inútil, ya que prácticamente todas nuestras armas están en uso. Luego están los almacenes, pero los elfos del bosque no pueden permitirse una batalla de desgaste, así que también están fuera. El único otro objetivo valioso sería la zona interior del castillo, pero está bien protegida y, como pueden ver, su ejército no puede pasar por aquí. Drifter asintió y luego frunció el ceño. Debería estar contento de que la batalla les favoreciera, así que ¿por qué seguía sintiendo que se perdía algo? Bueno, quizá no un ejército, pero ¿qué tal unas cuantas personas? ¿Podrían colarse? Kizmel miró a Mérida y asintió lentamente. Tal vez, pero ¿qué sentido tendría? No tendrían suficientes hombres para tomar el control del castillo interior. Pero ¿qué pasa si su objetivo no es un lugar, sino una persona? ¿Cómo, el gobernante del castillo Yofel? Silbido. Esto. Tenemos que darnos prisa. Drifter se dio una palmada en la frente. Eso era todo. La misión no decía que tuvieran que disuadir al ejército de elfos del bosque. La frase exacta era proteger el castillo Yofel de la caída. Que mataran a su gobernante bien podría considerarse caída. Kizmel no esperó ni un segundo más, tras escuchar la justificación de Mérida. La elfa oscura simplemente los instó a seguirla y entró corriendo al castillo. Los pasillos estaban casi vacíos, lo cual, al principio, era normal considerando que la mayoría de los defensores estaban afuera. Pero, al acercarse a la sala principal, donde se encontraba el gobernante del castillo Yofel, la falta de guardias comenzó a ser preocupante. Las puertas abiertas y los sonidos de la batalla confirmaron sus sospechas. Al irrumpir en la sala, los saqueadores vieron a unas 2 docenas de elfos del bosque, una mezcla de elfos del bosque incursores y elfos del bosque espías, asediando al gobernante, quien ahora solo contaba con 4 guardias para protegerlo. Mientras observaban, uno de los elfos oscuros pereció, lo que supuso una carga aún mayor para los 3 restantes. Gritando, Kizmel se abalanzó hacia adelante, partiendo con su espada a uno de los invasores por la cintura. Los demás apenas tuvieron tiempo de reaccionar cuando los Reavers se abalanzaron sobre ellos.
Si bien los elfos del bosque tenían una ventaja numérica, estaban demasiado dispersos, con solo unos 10 capaces de girarse y enfrentarse a los jugadores, mientras los demás continuaban su asalto contra el gobernante del castillo. Desafortunadamente, eso fue lo que les sentenció a la perdición. Kirito, Asuna, Buki y Ran, los más rápidos, se adelantaron rápidamente a los atacantes para reforzar a los guardias elfos oscuros. Acorralados entre dos frentes, no tardó mucho en abatir al último elfo del bosque. Casi como si fuera una señal, sonaron los cuernos, anunciando la retirada del enemigo. Capítulo 60. Capítulo 60, Goteo. Aincrad estaba decidido a no darles tregua a los Reavers. Agotado por luchar desde el amanecer hasta el amanecer, no habían pasado ni 2 horas cuando Argo le envió un mensaje a Kirito, diciéndole que los despejadores habían encontrado la sala del jefe. Claramente, el Requiem de Reaver no fue el único que trabajó durante toda la Navidad. Eso tiene que ser un nuevo récord, ¿no? Yuna silbó asombrada, y Drifter asintió desde su asiento frente a ella. Habían encontrado la entrada de la torre el día 24, y ya era la mañana del día 26. Los limpiadores habían tardado menos de 2 días en barrer el laberinto. No me quejo. Este piso es precioso, pero me incomoda. Kirito se estremeció. El espadachín había estado nervioso toda su estancia en el 4º piso. Según él, era demasiado diferente de la versión beta para su gusto. Bueno, tendrás que soportarlo durante otro mediodía, Kirito. Puede que así sea, pero no espero que Kibao iré. No me lo recuerdes. Se oyeron varias quejas en la mesa, principalmente del grupo original. Lucky, Ran y Merida aún no habían tenido el disgusto de conocer al líder de la ELA. Podría ser peor, Kirito, piénsalo. ¿Y si tuviéramos a Kibao como líder de la incursión y además fuéramos a ciegas? Al menos sabemos a qué nos enfrentamos. O algo de ello. Sí, por cierto, gracias de nuevo por toda la información sobre el jefe de piso, Kizmel. Me ayuda mucho. De nada, Kirito. Y lamento no poder acompañarte en la batalla contra el guardián. El espadachín descartó la disculpa. No tuviste elección, Kizmel. No puedes no responder a una llamada real. Kirito tiene razón. Pero no te preocupes, Kid. Nos encargaremos del caballito de mar gigante en un santiamén, ya verás. Los jugadores no se hacían ilusiones de que la supuesta invocación real fuera una estratagema para impedir que el PNJ los ayudara. No les sorprendió, pues ya lo esperaban tras lo ocurrido en el 3er piso. Kizmel inclinó la cabeza hacia Yuna, y Drifter al principio pensó que iba a cuestionar el apodo que usaba la cantante, pero en cambio, el elfo mostró una expresión confusa. Pero, no estoy sudando. La genuina confusión en la voz del elfo oscuro provocó que todos los jugadores estallaran en risas. Kikouka Seihiro se frotó las sienes y observó a los jugadores de vanguardia, como los habían estado llamando las noticias últimamente, entrar en otra sala de jefes. Esta era la 4ª transmisión en vivo, pero no se estaba volviendo más fácil verlos. Esta en particular. No tenía idea de qué tipo de desafíos enfrentaban los jugadores en el 4º piso, pero 67 personas habían muerto en menos de 2 semanas desde su apertura. Suspirando, el líder del equipo de Sao se reclinó en su silla, sin apartar la vista de la pantalla. Deseaba saber más sobre lo que ocurría en Sword Art Online. Hasta ahora, todo lo que sus analistas, programadores y técnicos le habían contado era pura basura. Siendo sincero, Drifter no tenía muchas ganas de enfrentarse a este jefe. Kizmel, bendita sea. Les había conseguido mucha información sobre el jefe de piso, pero la mayor parte solo sirvió para preocupar aún más al lancero. Su principal preocupación era, por supuesto, cómo el jefe, Uitege el hipocampo, inundaría la sala durante la fase final de la batalla. N/A. Normalmente no me gusta interrumpir en medio del capítulo ya que rompe el flujo, pero a algunos les gusta que esto sea importante, al menos para algunas personas. Soy consciente de que, en el canon, la sala del jefe se inundó y la puerta se cerró, hasta que Kirito y Asuna la abrieron y salvaron a todos.
Voy a cambiar eso, ya que Sao no tenía salas de jefe cerradas hasta el piso 75. Este es en realidad un punto importante de la trama del anime, porque todo el grupo de exploradores es aniquilado cuando quedan atrapados en la sala del jefe, y los de primera línea se dan cuenta de que, a partir de ese momento, cada batalla contra el jefe es de vida o muerte. No sé si tener el cuarto piso con las puertas cerradas fue un error o no, pero en este fic, las puertas estarán abiertas todo el tiempo. Solo pensé en explicarlo antes de que alguien lo señalara. Claro, los jugadores no correrían peligro de ahogarse, ya que el agua solo llegaría hasta el pecho, pero aún así haría la batalla mucho más difícil y mucho más peligrosa. Muy bien, bolsas de pulgas, vámonos. Fue en ese momento que Kibao terminó su breve discurso, al que Drifter no le prestó mucha atención. Con el ceño ligeramente fruncido, siguió al resto del grupo de asalto a la sala del jefe. La habitación parecía una especie de playa cerrada, con el suelo cubierto de arena suelta en la que los soldados de primera línea habían aprendido a luchar hacía tiempo. En el centro, muy visiblemente, había un estanque profundo, del cual, para sorpresa de nadie, emergió dramáticamente el jefe. Uitege el hipocampo debía ser uno de los monstruos más extraños que Drifter había visto, y eso era mucho decir. Parecía un enorme caballito de mar, de color amarillo pálido. Eso era así hasta que se miraba su mitad delantera, de donde emergían patas y cabeza de caballo. Solo que las partes ecuestres del jefe también estaban cubiertas de las mismas escamas amarillentas, lo que le daba la impresión de que alguien había aplastado un pez y un caballo. Por si fuera poco, el jefe también relinchó, un ruido agudo que les revolvió los tímpanos. Drifter hizo una mueca, sosteniendo su lanza en alto. Cuando el jefe cargó, hubo salpicaduras de agua que mojaron los tanques. La mayoría lo ignoraron, concentrándose en el caballito de mar gigante. El propio Drifter estaba a la vanguardia, con su lanza sobre las cabezas de los jugadores frente a él para apuñalar a Uitege el hipocampo en la cara. Mientras varios ataques impactaban su cuerpo desde diferentes direcciones, el jefe chilló de dolor y giró, golpeando con su cola a la mayoría de los jugadores cercanos. No causó mucho daño, pero los empujó hacia atrás a una buena distancia. Drifter fue una de las pocas excepciones, ya que estaba detrás del único tanque capaz de mantener su posición, un jugador de Alts llamado Litten. Estaba cubierto de pies a cabeza con una pesada armadura metálica, de modo que ni siquiera se le veía la cara, y solo se oía su voz apagada. Ni siquiera llevaba un arma, solo un pesado escudo de torre que Drifter reconoció distraídamente como el que dejó caer Bíceps Archelon y se lo entregó a Ágil para que lo vendiera. Aprovechando al máximo eso, Drifter presionó a la ofensiva, sabiendo que agrediría al jefe. Contaba con la defensa de Litten, y su apuesta dio resultado. Aunque el jugador de Alts tenía 0 poder de ataque, sus estadísticas defensivas eran excepcionales. Después de que el caballito de mar lo atacara 3 o 4 veces, a Litten aún le quedaba más de la mitad de su salud. Cambiar. Sin siquiera mirar atrás, Drifter se agachó hacia la derecha, sabiendo que quienquiera que intercambiara posiciones con él, Kirito, por la voz, aparecería a su izquierda. Este era el sistema que usaban todos los soldados de primera línea, por si necesitaban improvisar. Mientras el joven espadachín atacaba a Uitege el hipocampo y los tanques recuperaban sus posiciones, Drifter retrocedió para recuperar el aliento. No había recibido daño, pero su furiosa descarga de habilidades con la espada, artes marciales y ataques normales lo habían cansado un poco. ¿Cómo estás, Drifter? Estoy bien por ahora, Yun. Sin embargo, el jefe tiene muchos Aoe. Deberías seguirle el ritmo a descanso. Entendido. Cuídate. Sonriendo, Drifter puso una mano sobre el hombro de Yuna y lo apretó suavemente 2 veces. Luego, se preparó para cambiar, esta vez con Nautilus, quien acababa de recibir un fuerte coletazo. Pero, antes de que pudiera hacerlo, Buki ya había gritado y avanzado. No era la primera vez que Drifter se daba cuenta de lo rápida que era la gemela menor. No era exactamente cuestión de velocidad ni de agilidad. En Sao, esos eran solo números, y muchos jugadores, incluido Kirito, tenían exactamente la misma cantidad.
No, era su velocidad de reacción lo que lo dejaba sin palabras cada vez que veía a Yuki pelear en serio. Cada vez que el jefe atacaba, Yuki esquivaba, bloqueaba o paraba con apenas centímetros de ventaja. Su forma de esquivar los ataques sin siquiera mirar era como si tuviera ojos en la nuca. Y al golpear, cada movimiento estaba optimizado al máximo. Drifter sabía que jamás podría aspirar a ser tan rápido como ella. El único que podía compararse con Yuki entre los jugadores de vanguardia, y probablemente entre todos los jugadores, era Kirito. Las siguientes en la fila serían Asuna y Ran. Si bien sus reacciones no fueron tan perfectas, lo compensaron con creces con su velocidad, en el caso de Asuna, y la precisión quirúrgica de sus golpes. Por supuesto, el resto de los Reavers tampoco se quedaban atrás. Era innecesario comentar sobre Drifter, Yuna, Nautilus y Sinon, pues cada uno era un maestro en su campo, al menos en comparación con otros jugadores. Drifter estaba seguro de que aún les quedaba mucho por aprender, que necesitaban aprender, para sobrevivir en Sao. Pero Liz y Mérida se estaban convirtiendo en valiosas incorporaciones al gremio. Si bien la herrera tenía niveles algo bajos, seguía siendo una luchadora temible, aunque con habilidades más diversas que el resto de sus compañeras. Siempre que era necesario, Liz hacía las veces de tanque secundario. Mérida, por otro lado, compensaba su falta de niveles, se estaba quedando un poco atrás debido a su reciente concentración en sastrería, pero nada preocupante, con pura fuerza bruta. En palabras de la chica de cabello azul, no necesitaba técnicas, solo golpear con fuerza. En general, el daño del Requiem del Destructor había aumentado tanto con la incorporación de las 4 chicas que Uiteje el hipocampo, incluso amenazó con atacarlas varias veces durante la batalla, para gran consternación de los jugadores de DK y ALS que componían el grupo principal de tanques. Tuvieron que recurrir a burlas y enfurecer para recuperar la atención del jefe. Sin embargo, cuando eso ocurría, Kirito, Drifter o Asuna siempre avisaban a los miembros de su gremio con tiempo de sobra, diciéndoles que redujeran su ataque y se retiraran a descansar, permitiendo así que los tanques reafirmaran su dominio sobre el indicador de agresividad del jefe de piso. De esta forma, los Reavers lograron un delicado equilibrio entre daño y control, sin robarle agresividad ni una sola vez. Último rojo, todos. Atención, gente. Apenas Kibao gritó, Uiteje el hipocampo relinchó y regresó al estanque en medio de la habitación. El jefe empezó a nadar en círculos y a aletear la cola contra el agua, mientras Sinon seguía insistiendo en flecharlo incluso a mitad de la escena, aunque solo fuera para desahogar la ira de todos los jugadores por estar empapados. Para sorpresa de todos, cuando Uiteje el hipocampo hundió la cola en el agua, comenzaron a formarse olas que inundaron rápidamente la sala. Al principio, el nivel del agua les llegaba justo a la altura de las espinillas, pero enseguida les sobrepasó las rodillas y les llegó a la cintura. Aunque el jefe dejó de inundar la sala y nadó, ahora mucho más rápido, para atacar a los jugadores, el agua seguía subiendo lentamente. Eso es, muchachos. Que llueva el infierno. Tras ignorar a Kibao, Drifter se concentró en atacar, pero el jefe se había vuelto más escurridizo que una lamprea. Nadaba entre los jugadores, a veces sumergiéndose y a veces emergiendo, derribando a la gente con su cola o mordiéndoles con su cabeza de caballo. Era como si ya no tuviera una lista de agresividad. El propio Drifter pronto se convirtió en víctima de los ataques aparentemente aleatorios. Uiteje el hipocampo emergió del agua detrás de él, y el lancero, ralentizado por el nivel del agua casi a la altura del pecho, no fue lo suficientemente rápido al darse la vuelta. Primero, un casco se estrelló contra su brazo derecho, que había levantado apresuradamente, y el gigantesco apéndice le arrancó la extremidad por completo. Drifter gimió de asombro, pero eso fue todo lo que logró antes de que Uiteje el hipocampo lo abofeteara con la cola, resbalando y hundiéndose. Para cuando reapareció, el jefe ya había pasado a otro objetivo, dejando atrás a un Drifter muy cabreado y no poco aterrorizado, agarrando firmemente su lanza con la mano izquierda. Alternaba su mirada entre el jefe furioso y el muñón de su brazo derecho.
Muchos pensamientos cruzaron su cabeza en ese momento, pero mientras veía a Gil cortar la cola de Uiteje el hipocampo con un poderoso golpe de su hacha, matando al jefe en el proceso, pensó principalmente en lo inútil que se volvió una vez que perdió la extremidad. Fin del capítulo. Si es que te gustó, puedes darle un like. Hasta luego.